Acidez estomacal, lluvia ácida, ácido en su bebida. ¿Cómo medir las fuerzas relativas de ácidos y bases? En 1909, Søren Sørensen, empleado por una cervecería danesa para medir la acidez normal en la cerveza, inventó la escala de pH. ¿Qué es el pH? Y en primer lugar, ¿qué son ácidos y bases? Para averiguarlo, debemos descubrir el papel vital del protón en la química. Derrames de ácidos. Lluvia ácida. Por cierto, los ácidos últimamente han tenido una mala publicidad. Eso además de una intuición que tenemos de que los ácidos son destructivos, corrosivos. ¿Refleja eso la realidad de la posición de los ácidos y bases en nuestra sociedad? De ninguna manera. Existe una lista de las 10 principales sustancias químicas en el mundo. El número 1 en esa lista es una molécula creada en la cantidad de 33.000 millones de kilogramos al año solamente en los Estados Unidos. Y ese es un ácido fuerte, el ácido sulfúrico. Entre esos 10, existen al menos 5 ácidos y bases. La verdad del asunto es que los ácidos y las bases son tremendamente provechosos. Se utilizan en casi todas las cosas manufacturadas a nuestro alrededor. Por ejemplo, aquí hay un vagón cisterna de ácido sulfúrico. Aquí, en Delta Chemical, es transformado en sulfato de aluminio, el cual se utiliza en la industria del papel y en la purificación del agua. Más allá, hay un vagón cisterna de hidróxido de sodio, una base fuerte. Se utiliza en la fabricación de hipoclorito de sodio, un blanqueador que también sirve para aclarar el agua. Los ácidos y las bases pueden ser fuertes o suaves. El ácido sulfúrico o el ácido nítrico son ácidos fuertes. El hidróxido de sodio es una base fuerte. Estamos mucho más acostumbrados a encontrar ácidos y bases suaves en nuestro medio ambiente familiar. Por ejemplo, el vinagre y el ácido cítrico son ácidos suaves. El amoníaco es una base suave. Las bases, la base de la industria doméstica. Las bases, lo opuesto a los ácidos, los neutralizan. Ellas reaccionan con los ácidos. En la industria, estas reacciones entre ácidos y bases son muy importantes. El amoníaco reacciona con ácidos tales como el ácido fosfórico para producir fertilizantes. Los Estados Unidos producen 70 millones de toneladas de fertilizantes al año, un quinto de la producción mundial. Esta base ocupa el quinto lugar en la lista de las sustancias químicas más producidas, la cal. Si los granjeros desean neutralizar el exceso de ácidos de los suelos, utilizan cal. Tal como el amoníaco, la cal limpia. Se le utiliza para precipitar las impurezas de las aguas residuales. Si las alcantarillas no son tratadas, el dañino nitrógeno y los peligrosos compuestos fosfóricos regresarían al agua. La cal es una sustancia química que debe desecharse. En países mineros de carbón reduce la acidez de los ríos. Y si se desecha en una central eléctrica a carbón, puede neutralizar el 90% de los contaminantes ácidos que podrían escapar hacia nuestra atmósfera. Los ácidos. Los ácidos fuertes son esenciales en la industria como reactantes y catalizadores. No son sustancias químicas para un contacto diario. Los ácidos nítrico, clorhídrico y sulfúrico concentrados son tremendamente potentes y pueden disolver metales. Sin embargo, conocemos bien los ácidos suaves. El ácido cítrico es un ácido suave y se encuentra en muchas bebidas, y en plantas, y por supuesto en frutas cítricas.
Las manzanas son una fuente natural de otro ácido suave, el ácido acético, que se encuentra en el vinagre. Dichos ácidos no solo existen en el mundo natural, sino que también se pueden fabricar. En este fermentador, microorganismos producen ácido cítrico a partir de la materia prima, almidón de maíz. Así que, ¿ácidos en la bebida? Por supuesto, cuando son como el ácido cítrico, suave y diluido. Entonces, los ácidos y las bases varían ampliamente en sus propiedades, tal como lo está descubriendo el Dr. Donald Showalter. ¿Alguna vez han bebido vinos que les recuerden el vinagre? ¿O qué tal sería morder un limón fresco? ¡Qué ácido! Ambas cosas son muy ácidas. Esa es una clara indicación de que contienen demasiado ácido. En la cocina podemos decir que algo es ácido por su sabor, pero en el laboratorio no probamos, realizamos pruebas. Hagamos un pequeño experimento. Quisiera tomar este trozo de papel tornasol azul y añadirle un poco de ese jugo de limón. Veamos qué pasa. El papel tornasol se vuelve rojo. Esa es una indicación de un ácido. Déjenme ayudarles a recordar eso. De azul a rojo, ácido. Ahora hagamos nuestra prueba con este ácido común de laboratorio. Pongo un poco de ácido en este platillo. Pondré un poco en este papel tornasol, tal como lo hice antes. Vean qué pasa. Nuevamente, el papel tornasol se pone rojo, lo que indica un ácido. Ahora hagamos otro experimento con este ácido de laboratorio. Verteré un poco en este tubo de ensayo. Le añadiré unas cintas de magnesio. Veamos qué pasa. Vean las burbujas que se forman. El magnesio reacciona con el ácido para emitir un gas. Genial, ¿verdad? Muy bien, probemos otra sustancia con este ácido. Esto es piedra caliza. Y voy a poner un poco en este tubo de ensayo. Veamos qué pasa cuando le agregamos un poco de ácido. Observen las burbujas. El ácido reacciona con la piedra caliza y emite un gas. Ahora que hemos visto algunas reacciones ácidas, sé exactamente lo que se están preguntando. ¿Qué hacen las bases con las mismas sustancias? Probemos y veamos. Aquí tengo amoníaco, que como ustedes saben es una base. Verteré un poco en esta matraz y probaré con un trozo de papel tornasol azul. Pueden observar que se humedece, pero realmente no experimenta un cambio en el color. ¿Qué pasaría si probamos con papel tornasol rojo? Aquí hay un trozo. Miren, se puso azul. Así que el papel tornasol rojo se vuelve azul. Eso indica la presencia de una base, rojo a azul. Tomemos un poco de la misma base, un poco de este amoníaco. Pongámoslo en este tubo de ensayo y veamos si reacciona con esto. El magnesio, ¿lo recuerdan? Lo ponemos ahí y ¡abracadabra! No pasa nada. ¿Qué pasaría si vertiera un poco de este amoníaco en la piedra caliza? ¿Recuerdan la piedra caliza? ¿Qué ocurrirá allí? ¿Qué creen? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que las bases no reaccionan con magnesio o con piedra caliza. Los ácidos y las bases cambian el color de colorantes tales como el tornasol. Los ácidos producen gas de hidrógeno cuando reaccionan con metales como el magnesio. Los ácidos producen dióxido de carbono gaseoso cuando reaccionan con la piedra caliza. Las bases no reaccionan con el magnesio o con la piedra caliza. Los ácidos y las bases son opuestos. Reaccionan para neutralizarse mutuamente. ¿Qué pasaría si mezclamos ácidos y bases? Probemos con esto. Solo voy a sacar estas tapas y las juntaré. Observen el humo. Definitivamente una reacción, ¿cierto? ¿Qué tal con este par?
Nada interesante aquí, no veo nada. ¿Y qué tal con este par? ¡Ah! Mire las burbujas. Por cierto, estas tres reacciones fueron diferentes. ¿Pero qué creen ustedes que estas reacciones tienen en común? El amoníaco y el cloruro de hidrógeno reaccionan para formar una nube de cloruro de amoníaco sólido. El ácido nítrico reacciona con el hidróxido de sodio para formar nitrato de sodio soluble y agua. El ácido acético reacciona con bicarbonato de sodio para formar gas de dióxido carbónico, agua y acetato de sodio soluble. ¿Qué tienen en común estas reacciones? Para averiguarlo, consideren el lenguaje de la química. Las reacciones aún parecen ser distintas, pero fíjense bien. En las tres, el hidrógeno es importante. El factor común es una transferencia de hidrógeno y puede visualizarse más claramente a nivel molecular. Concéntrense en una sola molécula de cloruro de hidrógeno y en una molécula de amoníaco. Aquí el cloruro de hidrógeno actúa como un ácido donando un protón. El amoníaco actúa como una base aceptando un protón. Se produjo la transferencia de un protón. La transferencia de protones es el proceso clave en la fabricación de fertilizantes. Se hace reaccionar amoníaco con ácido fosfórico aceptando un protón para producir fosfato de amoníaco, por ejemplo. Otra manera de obtener nutrientes esenciales para el suelo es utilizar rocas de fosfato como punto de partida. El ácido sulfúrico transfiere un protón en esta reacción produciendo superfosfato. Por lo general, en la industria, el ácido sulfúrico es utilizado como catalizador debido a sus propiedades superiores como donante de protones. Actualmente se está utilizando otra reacción entre ácidos y bases en las centrales eléctricas a carbón. Eso ha llevado a una nueva utilización de la piedra caliza, una base. En los hornos de esta central eléctrica el carbón se tritura y se licúa. Luego se quema en una capa de piedra caliza. El dióxido sulfúrico del carbón es neutralizado y permanece en las cenizas. ¿Por qué la combustión de la capa licuada podría ser tan importante? Porque los contaminantes que generalmente salían en forma de humo provocan deposiciones ácidas, o como se le conoce más comúnmente, lluvia ácida. El Dr. John Malaklund, de la Agencia de Protección Ambiental. Casi toda la lluvia ácida es producida por el hombre, principalmente desde dos grandes fuentes, las fuentes fijas y las fuentes móviles. Un ejemplo de fuentes fijas son las centrales de poder generadoras de electricidad que consumen carbón o petróleo y que emiten dióxido sulfúrico en la atmósfera. Eso se combina con vapor de agua y forma lluvia ácida, tal como ocurre en la naturaleza. Las fuentes móviles son los autos, trenes, aviones, etc. Motores de combustión interna que queman gasolina y producen principalmente óxidos de nitrógeno, los cuales son liberados en la atmósfera. Y en el mismo proceso se combinan con vapor de agua y producen lluvia ácida. La lluvia ácida también puede ser provocada en forma natural debido, por ejemplo, a los incendios forestales, pero tal como los humanos y la naturaleza provocan contaminación, también se ven afectados por ella. Los robles del medio oeste, los arces del noroeste y todos los demás árboles están dañados. Sus nutrientes están destruidos, sus conos y frutos están perdidos y sus retoños brotan encorvados y deformes. Sus hojas salen descoloradas y anormalmente pequeñas. Según la Federación Nacional de la Vida Silvestre, una tormenta en Wheeling, Virginia Occidental, tuvo el grado de acidez de una batería de auto. Los monumentos, edificios e incluso la pintura de los autos se pueden corroer y descolorar debido a los efectos de la lluvia ácida. En los estados del oeste se cree que los óxidos de nitrógeno son los principales responsables por el cambio en la lluvia.
En el este, el dióxido sulfúrico, que se transforma eventualmente en ácido sulfúrico diluido, es el principal responsable. Actualmente, los lagos del noroeste y de otras partes son foco de estudios científicos. Los peces y la vida submarina están amenazados. La Agencia de Protección Ambiental está investigando alrededor de 3.000 lagos en total. Se toman muestras de agua y se analizan rápidamente en laboratorios móviles. Algunos lagos son capaces de absorber bastante bien los cambios de acidez. Otros lagos se tornan mucho más ácidos, algunas veces de manera irreversible, dañando la vida en forma severa. En otras palabras, la lluvia ácida puede producir enormes cambios de acidez en el agua de los lagos. Y aquí existe un principio muy importante. Por lo general, cuando hay que medir la acidez, más acidez, menos acidez, el papel del agua es vital. El agua es lejos el medio más común en el cual existen y actúan los ácidos y las bases. ¿Qué ocurriría en el mundo molecular si tomáramos un ácido, el HCl por ejemplo, y lo metiéramos al agua? Inmediatamente transferiría un protón a la molécula de agua para dar un ion de hidróneo, H3O+. Aquí el agua actúa como base aceptando un protón. Por otra parte, si tomáramos una base, amoníaco, y lo metiéramos al agua, veamos qué sucede con el agua. El agua cede un protón al amoníaco, dejando atrás un ion de hidróxido OH-. En este caso, el agua actúa como un ácido, un donante de protón. La misma sustancia, el agua, en un caso es un ácido y en otro una base. Si tuviéramos agua sola sin ácidos o bases externas adicionales, ¿se produciría alguna transferencia de protones? Una molécula de agua entre 500 millones acepta un protón. Esa molécula se convierte en un ion de hidróneo. La molécula de agua que perdió un protón se convierte en un ion de hidróxido. En términos químicos existe un equilibrio entre los iones de hidróxido y de hidróneo y las moléculas de agua. Aún así, solo una de 500 millones de moléculas de agua se convierte en un ion de hidróneo. Esto corresponde a 10 elevado a menos 7 moles de ion de hidróneo por litro. Hemos visto que en el agua misma existe una diminuta cantidad de ion de hidróneo en solución. ¿Qué pasaría si le añadiéramos un ácido a esa agua? Por ejemplo, ácido hidroclórico. Ese ácido transferiría su protón al agua como un balazo para generar un poco de ion de hidróneo y habría mucho más cantidad de ese ion de hidróneo del ácido que del equilibrio del agua misma. Y si en vez de un ácido fuerte le añadiéramos un ácido suave, digamos ácido acético, eso es CH3COOH, ese ácido suave también transferiría un protón a la solución de agua para dar iones de hidróneo, pero lo haría de una manera mucho menos efectiva que el ácido fuerte, el HCl. La cantidad de iones de hidróneo en la solución de un ácido suave es mucho menor que aquella en la solución de un ácido fuerte. Pero igual, ambas cantidades son mayores de lo que serían en el equilibrio del agua misma. Hemos visto que en una solución de un ácido fuerte como el clorhídrico existen muchos más iones de hidróneo en solución que en el caso de un ácido suave. La variedad real de concentraciones de iones de hidróneo que encontramos normalmente en la química es increíblemente amplia, más de 14 potencias de 10, 14 órdenes de magnitud. Necesitamos un instrumento para medir esta increíblemente amplia variedad de concentraciones de iones de hidróneo. Este es un medidor de pH. Funciona según los principios de una célula electroquímica. Está compuesto por este medidor que nos da una lectura de salida numérica y este electrodo que mide la concentración de iones de hidróneo en solución. Debemos inventar una forma práctica de representar la variedad de acidez en una solución de agua. Para eso podemos utilizar una relación comparativamente simple, que la concentración de iones de hidróneo en el agua es igual a 10 elevado a menos algo.
y ese algo va a ser lo que llamamos pH. Por ejemplo, aquí hay una variedad de soluciones de diferente acidez. Cuando la concentración de iones de hidronio es 10 elevado a menos 1, el pH es 1. Cuando la concentración de iones de hidronio es 10 elevado a menos 2, el pH será 2. Cuando la concentración caiga a 10 elevado a menos 7, el pH será 7 y este es el pH del agua pura. El pH 7 es la línea divisoria entre los ácidos y las bases. El valor del pH aumenta a más de 7 cuando las concentraciones de iones de hidronio se hacen aún más pequeñas. Aquí tenemos un gráfico que muestra la escala del pH. Como lo señalara mi asistente de laboratorio, el pH del blanqueador está justo por debajo del 13. El pH de la leche de magnesia está justo sobre el 10. El agua de mar está levemente por debajo del 9. La sangre está justo en el 7,4 y el agua pura es 7,0. El café negro alrededor del 5, el vinagre justo por debajo del 3 y luego están los fluidos estomacales. pH 1, aún en el estómago normal. El ácido es el clorhídrico. El Dr. Paul Maton es un experto en ácidos estomacales del Instituto Nacional de la Salud. El estómago produce constantemente una pequeña cantidad de ácido, pero esta cantidad de ácido puede ser estimulada por la comida. Incluso la visión y el olfato de una comida apetitosa basta para que el estómago produzca más ácido. ¿Qué ocurre realmente cuando ingerimos un alimento? Iones de hidrógeno e iones de cloruro, manteniendo un balance electroquímico, atraviesan el revestimiento estomacal desde el plasma sanguíneo circundante. En el estómago el resultado es un medio altamente ácido, necesario para activar determinadas enzimas del proceso de digestión. Si la acidez del estómago se hace excesiva, pueden suscitarse algunos problemas, los que a menudo requieren de soluciones antiácidas. Una gran cantidad de compuestos distintos pueden funcionar como antiácidos. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, el hidróxido de magnesio o el carbonato de calcio. Existen muchos compuestos. Básicamente bases. Una vez más, la base de otra industria doméstica. Usted necesita un poco más de Alka-Seltzer, capitán. ¿Sabe lo que siempre dicen? El alivio solo queda a un sorbo de distancia. Bueno, qué acidez. ¿Cómo esperan tener alivio? Mira el tablero, entrenador. ROLAIDS. Tums neutraliza 1/3 más de ácidos estomacales que otros antiácidos, que la otra marca líder. 1/3 más de ácidos. Todos los antiácidos neutralizan el ácido. Si se suministra en cantidad suficiente, cualquier antiácido neutraliza bien. Se oye hablar mucho de hiperacidez y de demasiado ácido. De hecho, existe muy poca o ninguna evidencia de que las personas con úlceras realmente produzcan más ácido que el resto de nosotros. Entonces, para la mayoría de los malestares ácido-estomacales, los remedios ensayados y probados que se venden sin receta obligatoria cumplen su función neutralizadora efectivamente. Resumen. En el laboratorio los ácidos se reconocen gracias a su habilidad para cambiar el color de los colorantes, convirtiendo el tornasol en rojo, por ejemplo. Reaccionan con metales tales como el magnesio para producir hidrógeno. Ácidos y bases reaccionan juntos. Hoy en día los ácidos y las bases se definen en términos de un ion de hidrógeno o transferencia de protones. Un ácido dona un protón a una base. Una base acepta un protón de un ácido. El agua es el medio más importante en el que actúan los ácidos y las bases. La diferencia entre un ácido fuerte y uno suave es la concentración de iones de hidronio en solución. En las soluciones acuosas, dicha concentración de iones de hidronio varía entre 14 potencias de 10. Una solución base fuerte tiene un pH de 14 y una solución ácida fuerte tiene un pH cercano al 0. A medida que aumentan las concentraciones de iones de hidronio, el número del pH disminuye. El agua pura tiene un pH de 7, la línea divisoria entre ácidos y bases.
La transferencia de protones no es solo un negocio esencial en el mundo molecular de los químicos. Realmente es un negocio muy grande. ¿Recuerda la lista de las 10 principales sustancias químicas, de las cuales 5 eran ácidos y bases? Alguien los está fabricando en decenas de miles de millones de kilos. Y no lo está haciendo por diversión. Alguien más está comprando esas moléculas. Y a su vez, las están transformando en todos los bienes de consumo que nos rodean. De hecho, es preciso meditar esa transformación. Los ácidos corrosivos fuertes son convertidos en moléculas que no son ácidas ni corrosivas, ni presentan el riesgo de regenerar el ácido a partir del cual fueron formadas.